Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saluda Ángela Collazos y hoy los invito a embarcarse en un viaje hacia lo extraordinario, donde lo cotidiano se vuelve asombroso, donde lo imposible cobra vida y donde cada historia tiene un giro inesperado. Porque hoy más que nunca lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. La capitán Liliana Ortiz ha desafiado los límites y ha escrito su propio destino en un mundo tradicionalmente liderado por hombres. Desde niña soñó con surcar los mares, inspirada por su padre, y hoy con orgullo y autoridad se convierte en la primera mujer comandante de un buque fragata en Cartagena. Un recorrido por su trayectoria, sacrificios y el emocionante momento en que, al mando de una imponente embarcación, zarpa para emprender la misión de ejercer la soberanía de Colombia. Una mujer al timón que marca un antes y un después en la historia naval colombiana. Además, a veces el amor trasciende las relaciones y se convierte en una fuerza inquebrantable. Así nos lo contarán hoy dos padres de familia que, pese a las advertencias médicas, decidieron traer al mundo a su hijo Samuel, quien nació con síndrome de Down. Juntos enfrentaron miedos, derribaron barreras y hoy, aunque su camino como pareja tomó rumbos distintos, los une un vínculo más fuerte que cualquier lazo: el amor por su hijo. Con esfuerzo y dedicación le enseñan a Samuel a construir una vida funcional y plena, una historia de valentía, entrega y un amor que nada lo rompe. También hoy rememoramos la polémica que sigue en Santander por cuenta de su majestad la hormiga culona. Los bumangueses defienden con cuerpo y alma este alimento que camina, emblema de su cultura y gastronomía. Esto tras ser nombrada por una plataforma internacional como el peor plato del mundo. Emprendimos una ruta gastronómica que nos llevó a descubrir los más curiosos y exóticos manjares a base de hormigas. Y finalmente, nuestra periodista y presentadora Susi Mora nos habla de uno de los deportes más apasionantes que existen: la equitación, ese en el que dos seres vivos se convierten en uno solo. Una hermosa disciplina que puede ser recreativa, terapéutica y competitiva. Empezamos. Desde pequeña, la capitán Liliana Ortiz soñaba con el mar, con la inmensidad del océano extendiéndose más allá del horizonte, con surcar aguas desconocidas y sentir en su rostro la brisa salada de la aventura. Pero su sueño no era común ni fácil de alcanzar. En un mundo tradicionalmente dominado por hombres, decidió seguir un camino que pocas mujeres habían recorrido antes, enfrentando barreras, desafíos y prejuicios que pusieron a prueba su fortaleza y convicción. Hoy ese anhelo de infancia se ha convertido en una realidad histórica. Liliana Ortiz es la primera mujer en comandar un buque fragata en Cartagena, un hito que marca un antes y un después en la historia naval de Colombia. Su historia no es solo la de una capitán, sino de la perseverancia, el coraje y la determinación de quienes se atreven a desafiar lo establecido y abrir nuevas sendas para las generaciones futuras. Nuestra periodista Julie Sáenz tuvo el privilegio de compartir con ella un café en un buque, un espacio donde la capitán no solo escribe cartas desde el mar, sino que con cada decisión y con cada maniobra también escribe la historia de la Armada colombiana. Y así, con una sonrisa de oreja a oreja, junto a la borda del buque ARC Independiente, la capitán de fragata Liliana Ortiz recuerda aquellos años en que su padre la llevaba a trotar junto al pelotón de grumetes que se alistaban para ocupar un lugar como oficiales en la Armada Nacional. Hoy, esta mujer de armas tomar es la primera que comanda un buque de fragata de esta institución, el ARC Independiente. Y es que no solo para su familia, sino para todo el país, es un orgullo que, por primera vez, una mujer lidere una tripulación de más de 90 hombres y mujeres a bordo de una de las unidades más representativas de la Armada de Colombia, aquella que ha navegado miles de millas durante más de 40 años. Una mujer oficial de la Armada de Colombia, tengo 42 años, soy hija de oficial retirado de la Armada, mayor general de Infantería de Marina. Mi mamá, bacterióloga, nacida en Sogamoso,
Yo nací en Cartagena porque mi papá militar pues estaba acá trasladado en ese momento, entonces nací acá. Y entré a la Escuela Naval el 14 de enero del año 2000. Y entre café y café, la historia de esta mujer se hacía más interesante, pues, aunque el timonel de su vida, su padre, un militar de infantería de marina en el que siempre vio un ejemplo a seguir, no estaba muy de acuerdo con el destino que ella elegiría, justo para la época en que por fin al género femenino se le abrieron las puertas como oficiales de línea en la Armada Nacional. Estando con mi papá, pues obviamente viéndolo todos los días, su trabajo, el ejemplo que él me daba, pero aparte de eso, por ejemplo, ceremonias. Siempre estábamos, mi mamá, mis hermanos, acompañándolo a él en todas sus ceremonias, en todos sus eventos. Ya cuando empiezo a crecer, a ver, bueno, ¿qué voy a hacer? Se presenta el momento en que las primeras mujeres ingresan como oficiales de línea a la Armada Nacional y eso fue en el año 97. Ahí ya le digo, bueno, creo que este es mi camino, me quiero ir por acá. Como era, hasta ahora estaba empezando ese proyecto, mi papá sí tenía como algo de duda, entonces me dijo, no, mira, ¿por qué no empiezas más bien una carrera profesional? Ingresa a la universidad y luego sí, ingresas ya como oficial, te escalafonas como oficial. Y dije, no, porque si ya está la opción de entrar como oficial de línea, de hacer los 4 años de escuela, quiero hacer eso. Claro, creo que era un poco difícil pensar en otra cosa o irme por otro camino. Siendo niña, él me levantaba a las 5 de la mañana a hacer deporte con los cadetes. Y es que para llegar a ser la primera mujer que comanda una fragata en Colombia, antes debió cruzar el mar en otras unidades. La mitad de mi carrera he estado embarcada. Estuve en el buque oceanográfico ARC Malpelo, he estado embarcada en el Gloria. Fui comandante de una unidad menor, de una patrullera de mar en el Pacífico colombiano, de la RC Teniente de Navío José María Palas. He estado acá en las fragatas, pues he hecho prácticamente como todo ese proceso de ser jefe de división, jefe del departamento de armamento, luego de operaciones, ser segundo comandante para hoy en día poder ser comandante. Ya en el puente de mando, desde donde gobierna la nave que a lo largo de más de 40 años ha recorrido miles de millas, la comandante del ARC Independiente nos confiesa la nostalgia y los momentos de soledad que vivió al desprenderse de su familia. Creo que uno pasa como por diferentes etapas, porque inicia uno con mucha ilusión. De pronto los primeros días son un poco duros, porque no sabe uno realmente a lo que se va a enfrentar. Entonces el cambio es drástico, estar uno en casa, consentido por mamá y papá, y llegar ya a la escuela donde uno hace sus cosas solito. Entonces aliste su uniforme, hay que planchar el uniforme, hay que lavar, hay que organizar, o sea, son tantas cosas que ya dependen única y exclusivamente de uno. Entonces tener esa responsabilidad, claro, la vida te cambia del cielo a la tierra. Y luego cuando se está acercando ya el final de esos primeros 3 meses, donde ya va a llegar la ceremonia de juramento de bandera, la ilusión otra vez que ya vienen los papás a visitar. Ya después de 3 meses uno va a volver a ver la familia, entonces la emoción es gigante. El cambio, creo que los papás lo notan muchísimo porque ya uno ha cambiado. Física y emocionalmente, ya de pronto uno es un poco más formado, más serio, más recio. Los hombres sobre todo adelgazan muchísimo, las mujeres no tanto. Sí, no nos ayudan, pero los hombres sí. Entonces, claro, los papás de mis compañeros, había muchos que ni siquiera los reconocían porque estaban tan delgados, tan cambiados, mucho más morenos, ¿no? Porque el sol cartagenero es bastante fuerte, que pues el cambio es enorme. Por supuesto, en las graduaciones, el fusil y la espada, símbolo de ascenso en el mundo militar, tenían que ser entregados por su padre.
el orgullo de verlo a uno ya con el uniforme blanco, en la ceremonia de juramento de bandera, haber recibido por parte de él el fusil. Claro, es un orgullo gigante. Y luego a los 4 años que él me entregue la espada de oficial, pues también súper lindo ese momento. Y tal cual como lo vivió de niña, cuando trotaba junto al batallón que comandó su padre, la capitán de fragata Liliana Ortiz también llegó a ser comandante del batallón de cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla. Y es que entre ascenso y ascenso, de escalón en escalón, una vez a bordo de la Armada Nacional, la distancia con la familia es lo más duro, pues literal, la única comunicación es a través de cartas a mano, que por cierto, toman su tiempo. Por carta, eso no cambia. ¿Por qué? Porque la idea con esa parte del proceso de la comunicación por carta o de estar como aislados, alejarse un poco, es también que los muchachos y sus familias entiendan que es que nosotros cuando salimos al mar, cuando salimos a operar, quedamos totalmente incomunicados. Entonces tienen que acostumbrarse, tienen que entender cómo es la dinámica de una navegación, que no vas a tener comunicación, vas a estar bien, pero no vas a tener comunicación con casa. Entonces es más que todo que empiecen a acostumbrarse a ese nuevo estilo de vida. Y así, con cada despertar, esta mujer de armas tomar no solo luce su uniforme con las insignias que la acreditan como capitán de fragata, también toma su fuerza, su empuje, su tenacidad y su pasión por el mar para gobernar junto a su tripulación cada maniobra, cada zarte de uno de los icónicos buques de la Armada Nacional, el ARC Independiente. Y como se expresan en el mundo naval, para decir bien hecho, un bravo Zulu a esta mujer, a la capitán de fragata Liliana Ortiz, que contra viento y marea es la primera en Colombia en comandar una fragata misilera, la embarcación que por más de 40 años ha garantizado la soberanía nacional a través de sus operaciones navales, tanto en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico. Gracias por seguir embarcados en este viaje hacia lo extraordinario. En el mundo, 1 de cada 700 bebés nace con síndrome de Down, una condición genética que aún enfrenta muchos prejuicios. Para muchos, este diagnóstico puede ser sinónimo de incertidumbre, para otros, un desafío capaz de enfrentarse cuando la principal arma es el amor. Esta es la historia de una expareja que decidió asumir con valentía la llegada de su hijo Samuel. Hoy, aunque su relación cambió, los une un propósito inquebrantable: darle a Samuel todas las herramientas para que tenga una vida plena e independiente. Una historia de lucha, aprendizaje y el amor más puro que trasciende cualquier obstáculo. Una bella historia de nuestro periodista Michael Buitrago. Vivo para intentar darle a él unas condiciones de vida que le funcionen, no solo para que sea feliz ahorita, sino para que a futuro sea una persona totalmente autónoma. Es inspiración, Samuel, es inspiración. Creo que el trabajo está en nosotros. El trabajo de que él sea una persona con un carácter sólido, que no se deje derrumbar por cualquier cosa, que sea independiente, que sea autónomo. Eso, para mí, creo que moriría en paz. Los seres humanos poseemos un total de 46 cromosomas. 23 de ellos los heredamos de papá y los otros 23 de mamá. Todos están enumerados del 1 al 23 y se juntan con su par al momento de la gestación. Una de las causas en la condición del síndrome de Down es porque uno de los 2 cromosomas, el número 21, se duplica, quedando en esa célula un cromosoma extra, con lo cual no queda un par de cromosomas, sino un trío, de ahí el nombre de trisomía 21.
En esa ecografía, que se llama translucencia nucal, sale que el niño tiene síndrome de Down. Sin embargo, la ginecobstetra nunca nos dice nada. Mi embarazo transcurre totalmente normal. Cambiamos de ginecobstetra. Cuando él empezó a revisar todos los papeles, normal, el proceso, me pregunta, ¿y esto qué le dijeron de esto? Le dije, ¿de qué? Pues porque mi embarazo había sido completamente normal. Me dice, pues acá dice que el niño tiene altas probabilidades de tener síndrome de Down. Pues yo quedé en shock totalmente y lo que hago es, pues se me empiezan a salir las lágrimas. Y él me dice, no le dijeron nunca nada, esto fue hace mucho tiempo. Le dije, no tenía ni idea. Me dice, pues tu embarazo empieza a ser de alto riesgo. Se empieza a salir muchos temas de salud que en los 8 meses nunca nos dijeron. Efectivamente, en todas esas citas que tenía, decían que el niño tenía huesos pequeños, el hueso nasal, que es una cosa que lo determina, también pequeño, aumento en el tema de la nuca y calcificaciones intracerebrales, hepáticas, derrame pleural, bueno, 1000 cosas que no habían salido nunca. Para mí fue duro, porque nunca me imaginé o sea, yo sentía que esto no estaba pasando, que estaba como en una película. Los últimos 2 meses, pues el último mes de embarazo fue muy, muy duro. Yo hacía el rosario todos los días, lo ponía en manos de Dios, porque incluso la altorriesguista nos dijo, no le hagan baby shower al niño porque puede que no nazca. Con esos escenarios tan catastróficos, uno no tenía paz. Sin embargo, pues siento que en ese momento trataba de pensar que la fe mueve montañas, entonces era como mi única esperanza. Hola, buenos días, mi amigo. Buenos días. ¿Cómo te vas? Fueron a hacer una nueva ecografía por particular y además del tema del síndrome de Down, que no se reflejaba tampoco en la ecografía, le había salido una cantidad de cosas al niño. O sea, le había salido un tema en los pulmones, le había salido un tema en el hígado, le había salido un tema en el cerebro. Entonces, en un día, los 8 meses de controles y demás se nos habían ido al piso. Entonces fue la angustia de la noticia de la mañana que probablemente venía con síndrome de Down, que ni siquiera tenía certeza o un conocimiento mínimo de qué era eso, pero además una condición de salud. Entonces fueron 2 golpes en un mismo día que me angustiaron mucho. Cuando nació el niño, yo recuerdo que tenía mucho miedo de recibir la noticia que me dijeran, efectivamente su hijo viene con síndrome de Down. Yo tenía mucho susto, pensaba en ese momento. Yo ya me había hecho probablemente la idea de que eso iba a suceder. Cuando salió la enfermera, me dijo, papá, el niño nació muy bien, nació muy gordo, peleó, lloró, pataleó, es un gordo hermoso, viene mucho más grande de lo que pensábamos, de lo que nos habían dicho que había salido en resultado. Cuando recibí esa noticia, yo dije, gracias a Dios. Y la enfermera dijo, sí tiene características de síndrome de Down y es probable que tenga síndrome de Down. Tenemos que hacer un examen para ratificarlo, pero sí es probable. Y yo, ok. Ya, está bien, está sano. Cuando lo vi, o sea, yo vi un bebé. Es lo que yo siempre decía, yo vi un bebé. Yo no vi un bebé con síndrome de Down, yo vi un bebé. Y era mi bebé. Entonces nada, lo alcé y ya. Y ahí para adelante, ya sale el resultado, efectivamente salí con síndrome de Down, listo. De aquí en adelante enfoquémonos en lo que viene.
Hay 3 tipos: trisomía 21, por traslocación y con mosaicismo. El 95% de las personas con síndrome de Down poseen esta trisomía simple. 47 cromosomas o semillas, de los que 3 completos corresponden al par 12, según la Corporación Síndrome de Down Colombia. Los desafíos, de igual a la mano de los retos diarios, a cada niño hay que darle su lugar, su momento, su espacio. De cada uno tenemos que descubrir su interés, que es lo más importante. Y los mismos niños nos van enseñando día a día cuáles son las adaptaciones que debemos asumir. No solo, como tú lo dices, con los niños en inclusión, sino con todos nuestros chiquitos. Un mensaje importantísimo, que los niños llevan una vida, los niños de inclusión, llevan una vida normal, cotidiana, no hay absolutamente nada diferente. Los otros niños, es un niño igual, es un niño de su grupo como tal, y seguramente para estos chiquitos el estar en compañía de niños de inclusión, específicamente con niños síndrome de Down, pues en un futuro los van a apoyar de la misma manera, o sea, no va a haber absolutamente nada diferente. Samuel me ha regalado un aprendizaje muy grande, que es de construir cada día, de alegrarnos cada mañana, porque lo primero que él hace al llegar es entra con una sonrisa gigante a saludarnos. Uno ya entiende su lenguaje, obviamente no habla claro, pero sí por medio de sus señas, de su lenguaje, nos ayuda a nosotros como seres humanos que somos, a ver la vida diferente, una vida como con más alegría, de construir, de imaginar, de adaptarnos a cada momento que estamos viviendo, sin afanes. Según la ONU, la incidencia estimada del síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre 1 de cada 1000 recién nacidos. En Colombia no hay cifras exactas. Organizaciones civiles estiman que hay entre 40.000 a más de 60.000 personas con esta condición. Las familias de niños con discapacidad suelen vivir una auténtica odisea para poder llevarlos a estudiar. Es lo que señala As Down Colombia. Tenemos que tener unos objetivos propuestos, ¿no? Siempre cada paciente, cada síndrome de Down es un niño diferente, ¿sí? No podemos generalizar. Tenemos que tener unos objetivos específicos, tenemos que tener una organización estructurada, con ellos tenemos que ser muy mecánicos, ¿no? Entonces empezamos un proceso, digamos, como les comento, con terapia miofuncional que se llama, entonces trabajamos con frío, con calor, con los guialenguas, después le damos ejercicios, digamos, con fichas, con láminas, también les damos pautas a los papás o a los cuidadores, porque no solo es la terapia que uno realiza, ¿no? Es un trabajo interdisciplinario, tanto de los profesores, de la terapeuta ocupacional, de la psicóloga, de la persona que cuida al niño. Entonces todos tenemos que ir en un mismo camino, ¿no? Tenemos que ayudarnos unos a otros. Cada niño y cada persona es un mundo diferente, todos los días aprendemos mucho de ellos, ¿no? Está muy de moda en este entorno la palabra inclusión, y creo que no es incluir, sino que es que todos nos adaptemos a seguir adelante y a no vernos como personas diferentes, sino que nos apoyemos, aprendamos, ejemplo, la lengua de señas, porque es algo que tenemos, así como el inglés, ¿no? Tenemos que tener ciertas habilidades para que nos comuniquemos de alguna otra manera, como una necesidad, ¿sí? Tenemos que aprender de cada mundo de ellos, o sea, son seres súper especiales, son únicos, al igual que nosotros, y todos los días se aprende algo nuevo. ¿Quién es? ¿Pato? ¿Cuac, cuac? Samuel ya venía con un proceso terapéutico previo desde la fundación, y los padres decidieron acudir a su equipo terapéutico externo para apoyarlo en sus necesidades. Entonces empezamos con todo el tema de sus comportamientos. Parte del diagnóstico del síndrome de Down son las necesidades frente a un comportamiento inadecuado, ¿sí? Y estimular todo lo que son sus habilidades motoras gruesas, sensoriales, porque vemos que en Samuel había una necesidad sensorial, adicional todo lo que era el componente cognitivo, intelectual y de su aprendizaje general con relación a sus actividades de la vida diaria.
encontramos instituciones que reciben niños pero que realmente no están preparados. Con Samuel ha sido un camino que hemos tenido personas maravillosas que nos han apoyado, pero todavía seguimos como en ese proceso de buscar mejores oportunidades para él. En Colombia nos falta mucho el tema de la vocación por el servicio, nos falta la formación y conocer realmente a pulso cada una de las necesidades que tienen los niños. Nosotros teníamos claro desde el comienzo que no queríamos llevar a nuestro hijo a un jardín especial. Siempre pensamos que no lo queríamos discriminar, o sea, no queríamos discriminación de ningún tipo, y pensábamos que si lo llevamos a un jardín especial, pues la discriminación iba a empezar desde nosotros. Muchas personas que han querido abortar los niños con síndrome de Down me preguntan antes de hacerlo, me dicen, los médicos me están diciendo que lo aborte porque no va a ser funcional, porque va a acarrear muchos problemas, muchas enfermedades, y les cuento mi historia y me llena el alma saber que algunos deciden seguir con el embarazo y seguir con la vida y que ahora son felices y que decidieron tener a sus hijos con síndrome de Down. Pues respeto el tema de que decidan no tenerlo. Sin embargo, creo que están llenos de mitos y los médicos influyen mucho en esa decisión, cosa con la que no estoy de acuerdo. Creo que deberían, tal vez antes de tomar una decisión, acercarse más a personas como el papá de Samuel, como yo, que han tenido la experiencia, conocer un poco más y no en Google. La respuesta común de un papá es que los hijos son lo primero, la alegría que uno no puede descifrar. Realmente yo no puedo diferenciar o imaginarme a un Samuel sin síndrome de Down. No puedo pensar siquiera cómo, o sea, no pienso cómo sería, no me lo imagino cómo sería. Yo no sé si es la condición, yo realmente no lo comprendo, pero yo en Samuel veo una magia que no logro ni siquiera expresar, y yo se lo digo mucho a la gente. Veo tanto amor y tanta transparencia de él a través de su mirada y o sea, él expresa tanto con una mirada que él sin hacer nada más que mirarme un día me hace inflar el corazón, me hace estallar por dentro. Es un niño feliz, es un payaso, es muy bromista, es muy inteligente, es muy observador, es una persona muy cariñosa, pero con un carácter muy fuerte. Julia es la persona que lo cuida, o sea, ella no lo hace por un trabajo, ella lo hace porque adora a Samuel con su vida. Y está el tema también de las personas con las que estamos actualmente. Nosotros somos personas, o sea, Michelle y yo tenemos un hijo, pero cada uno ya hizo su vida por aparte. Ella encontró apoyo también, comprensión con una persona, yo también. Y eso me parece absolutamente importante haber encontrado, o sea, que unas personas separadas hayan podido seguir con su vida y seguirla, o sea, realmente seguir con su vida con la total tranquilidad de encontrar una estabilidad, de tener una tranquilidad con la vida que escogió, porque siempre va a estar el foco que es Samuel.
y el respaldo que uno pueda encontrar adicional en las personas que lo rodean a uno. Samuel es el primer niño con condición que he cuidado y que estoy cuidando. ¡Bravo! Entonces es mi primera experiencia. Muchos retos, porque cuidar un niño con condición es responsabilidad. Samuel me ha enseñado mucho en la parte de ocupación en mesa, en ir a las terapias. Samuel es algo que para mí, o sea, como cuidadora, sé que lo estoy haciendo bien. Tener, digamos, como capacidad de que él pueda aprender. Yo le enseño pues a mi manera o como él está, como nos están enseñando las terapeutas, yo le enseño a Samuel. Primero, como no, es la primera vez que tenemos un chiquitín con algún tipo de diagnóstico. Los chiquitines ya digamos que conocen que pues existe esa diversidad y desde nuestra parte, por ejemplo, desde mi área, desde el área de psicología, enfocamos también en esa diversidad a nivel diversidad cognitiva, neurodiversidad, diversidad a nivel, por ejemplo, de tonos de piel y en general sabemos que los humanos somos seres diversos y eso también le enseñamos a los niños. En Colombia hay leyes que protegen a las niñas y niños con discapacidad. La Ley 1804 de 2016, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, el Decreto 1421 que reglamenta la educación inclusiva, la Ley Estatutaria 1618 para que la infancia con discapacidad sea reconocida y respetada en su dignidad humana. En ocasiones creemos que ellos, digamos que están un poquito alejados de estos chiquitines y para nada, o sea, todo lo contrario. En ocasiones son los adultos justamente los que de una u otra manera ponen esas barreras a los chiquitines, pero con los niños no hay, digamos que ningún tipo de impacto negativo. Por el contrario, aprenden habilidades y evidentemente cuando crezcan pues van a tener esas habilidades de socialización y entender que todos somos diversos. Estamos en el momento de enseñarle y de que él entienda eso y aprenda a hacerlo para que cuando grande sea esa persona autónoma que nosotros queremos que sea. Que sea músico, que practique algún deporte, le encanta el agua, puede ser de natación, le encanta el fútbol, puede ser algo de fútbol. Yo me lo imagino en un tema de artes o de deportes. En artes, música. Algo de música, creo que puede ser un gran músico. Y si es un deportista también me lo imagino en competencias, y en competencias de alto rendimiento, bien sea en natación o en competencias de fútbol. ¿Por qué me escogió a mí Dios para ser la mamá de Samuel? Yo siento que como muchas, tal vez para que también tenga mucha paciencia, porque yo soy una persona muy impaciente y en este proceso se necesita paciencia para todo. Pero también siento que mi profesión, que es ser periodista, me da para mostrarle también a la gente lo que yo vivo. ¿Sí? Para contarle a la gente de una manera escueta, genuina, qué vivo yo con mi hijo. Las personas con síndrome de Down tienen tanto potencial como cualquier otra, siempre que se les brinde el apoyo y las oportunidades necesarias. Su desarrollo depende de una sociedad que les permita crecer, aprender y participar plenamente. Cuando dejamos de enfocarnos en lo que no pueden hacer y empezamos a impulsar lo que sí pueden lograr, construimos un mundo más justo, inclusivo y humano para todos. Ahora nos adentramos en el mundo de la equitación para entender la magia de este deporte, pero también sus dificultades. Nuestra querida Susi Mora, asidua practicante de este deporte, nos adentra en el mundo de los caballos. Adelante, mi Susi.
Angelita, gracias. Y sí, yo siempre he creído que el deporte es cuestión de conexión. Y en un deporte precisamente donde conviven dos seres vivos que se comunican a partir de los sentidos, pues esta es la mejor prueba de ello y sin duda no es un deporte que sea la excepción. El mundo de la equitación es un mundo incierto para muchos, pero una pasión que compone el mundo de algunos. En el marco del Campeonato Colombiano quisimos adentrarnos en este deporte desde la voz de quienes estaban allí compitiendo. Uno de los otros deportes que llevo en el corazón y que me apasionan, pero precisamente porque sé que hay muchas personas que no lo conocen, que no son cercanas a los caballos, qué mejor que la voz de las personas que están ahí nos cuenten un poquito más de qué se trata este deporte, cuál es su magia y en qué consiste el Campeonato Colombiano. Debemos comenzar por comprender la importancia del gran protagonista, el caballo. Creo que la evolución de la normativa internacional ha hecho que el cuidado y el reglamento se rija netamente por la protección del animal. El cuidado de nuestros animales es un cuidado completamente especial, es un cuidado de deportista de alto rendimiento, desde la alimentación, desde el lugar en donde viven, desde las personas y la capacitación que tienen para cuidarlos. El respeto, amor, cuidado y protección del animal rigen a los grandes jinetes y a la reglamentación del deporte. Las personas creen que los implementos que usamos son para castigar al animal y es completamente lo contrario. El deporte hoy dicta que es un estímulo completo. Nosotros solamente trabajamos con contacto, casi nunca trabajamos con un impacto. El impacto está castigado en toda la normativa. En esta relación las palabras sobran y la magia ocurre tras años de trabajo, inmensa sensibilidad y lo que define todo, conexión. Es igual que con las personas, o sea, cada caballo tiene una personalidad distinta y choca con alguna personalidad o se lleva mejor con alguna personalidad. Cada caballo es diferente, cada caballo necesita un entrenamiento diferente, un manejo diferente, una alimentación diferente. Entonces son todos esos años de estar al lado de ellos para aprender realmente lo que cada caballo necesita para llevarlo a su máximo rendimiento. No cualquier caballo puede llegar a saltar estos, tienen que ser caballos claramente con unas condiciones especiales, no solo físicas, sino también mentales. Hay caballos que posiblemente tienen esas condiciones físicas y esas condiciones atléticas, pero que no tienen esa, por decirlo así, esa credibilidad o esa convicción de que lo pueden hacer, mientras que hay otros caballos que son unos guerreros dentro de la pista. Y el jinete, quien guía y dirige, se prepara una vida entera para ser ese gran piloto. Yo tengo 35 años, estoy montado en un caballo desde los 3 años y me demoré hasta el 2019 para saltar mi primer colombiano, eso dice mucho. El deporte ha tenido un desarrollo supremamente interesante en el exterior. Tenemos hoy varios jinetes colombianos en el top 100 del ranking y eso es histórico. Así que bajo los ojos de los mejores binomios del país vivamos una competencia paso a paso para comprender este deporte y su particular relación. Lo primero que se hace es un recorrido a pie del trazado que pone una persona. Se camina para saber qué distancia hay entre salto y salto, no solamente para saber el orden de los números. Cada batida de un caballo mide en promedio 4 metros. Ya con el plan de acción, el siguiente paso es el primero en equipo, el calentamiento en el paddock. Es como para que se entienda, como en el fútbol, lo que hacen los futbolistas que salen media hora o 20 minutos antes de cada partido a soltar los músculos, a calentar. A la pista, donde en menos de 80 segundos se pone a prueba el binomio. Después del desprendimiento y el calentamiento del caballo, uno entra a la pista, a uno le tienen que dar campana para poder empezar el recorrido. Uno tiene que pasar por unas banderolas. Binomio pista. Los recorridos tienen unas fotoceldas a la entrada y a la salida, porque no solamente es hacer el recorrido sin tumbar los palos, sino normalmente hay un tiempo determinado en que se debe hacer. Allí, bajo esas dos grandes premisas, no tumbar ningún salto y cumplir el recorrido en un tiempo determinado, existen otras especificaciones que agregan dificultad al asunto. Puede haber verticales, oxer, que son de 2 planos, tripletas, que son de 3 planos, puede haber muros, fosos, que es el salto fijo en el piso. Y algunos errores podrían causar la eliminación. Hay 2 tipos o 3 tipos de eliminación. Uno es si se cae el jinete, otro es porque hay 2 rebuses, que se entiende que el caballo no quiere saltar, y otro porque omite o se equivoca en el orden del recorrido.
Entre tanto, que vuelve única a la equitación está que hombres y mujeres, amateurs y profesionales pueden competir por el mismo título. Yo creo que esta vez hay bastantes mujeres igual en el colombiano, yo creo que es la primera vez que hay tantas y digamos que el nivel de las mujeres siempre como que ha ido subiendo. ¿Y tú algún día sueñas con saltar el campeonato colombiano como ellos? Yo quiero saltar el campeonato colombiano a los 16. O sea, ¿cuántos años te quedan para entrenar? 5 años. Lo que uno se proponga, uno lo puede lograr. Gracias por seguir embarcados en este viaje hacia lo extraordinario. Momento de rememorar una de las historias más vistas de nuestro show informativo porque fueron muchos los platos colombianos catalogados en los primeros lugares de los rankings elaborados por una plataforma internacional que califica la gastronomía de todo el mundo. La lechona, las marranitas, incluso el pan de bono fueron seleccionados como los mejores manjares del mundo en cada una de sus categorías. Pero ustedes se pueden imaginar cómo se recibieron o cómo recibieron los santandereanos la noticia cuando les dijeron que la hormiga, su hormiga, era uno de los peores platos del mundo. Pero por supuesto que se ofendieron y no era para menos. María Angélica Marín, nuestra periodista, nos llevó a descubrir cómo gomosos y expertos de la cocina tradicional santandereana han hecho de este ingrediente, que camina, el toque esencial para hacer helados, galletas, obleas y hasta hamburguesas, porque la hormiga se ha revelado. Santander, tierra de los indios Guane, agreste, fuerte, también cuna de la independencia de nuestro país, tiene un particular alimento en su gastronomía llamado la hormiga culona. Catalogado recientemente por Taste Atlas, una marca reconocida por hacer rankings alimenticios alrededor del mundo, que lo cataloga como el peor alimento de nuestro país. Varios empresarios de diferentes restaurantes se dan a la tarea de desmentir este calificativo que da esta marca y se dan la tarea de hacer diferentes recetas para demostrarle a Colombia y al mundo que la hormiga culona sabe rico. Acompáñenme a este recorrido para conocer mucho más acerca de este particular ingrediente. En las profundidades de las cordilleras orientales de Colombia hay un alimento que camina y que representa la identidad de toda una región. Se trata de Su Majestad la hormiga culona. Usada antiguamente por los indios Guane como tributo para rituales especiales como matrimonios. Su Majestad representaba el manjar de la buena suerte que se daba a comer exclusivamente a quienes se amaban. Pasados los años, probablemente siglos, esta tradición gastronómica arraigada en el departamento de Santander se ha venido transformando, buscando innovación y abriendo nuevos caminos a diferentes recetas. Justamente en esa permanente búsqueda está Carlos Contreras, un reconocido chef bumangués que viene explorando desde hace 15 años ese sabor particular de la hormiga, llevándolo con orgullo a otro nivel dentro de sus platos. Me fui a estudiar a España, a la alta cocina, y quería llegar pues con algo de allá, y cuando llegué pensando dije no, voy a hacer es algo con lo nuestro, voy a empezar a usar todo lo que tenemos en Santander y lo voy a potenciar de una forma que logremos generar un cambio en la gastronomía, aprovechando todos los ricos recursos que tenemos en nuestra despensa, y eso ha sido como, digamos, mi carrera en la cocina. He tenido siempre pues el amor por estas tierras y que siempre se promocione lo mejor de Santander. Su amor por Santander también lo expresa defendiendo a capa y espada a Su Majestad la hormiga frente a aquellas malas campañas que se gestan sin consideración desde el extranjero. Para mí siempre que han salido esos listados me sorprende porque no se ve el potencial que tiene la hormiga. La hormiga la califican como una receta total y la hormiga es más un ingrediente que tiene que tener la mano de los cocineros para transformarla en lo exquisita que es. Es normal que un insecto no sea muy bien visto
digamos, nosotros en nuestras culturas latinoamericanas sí estamos acostumbrados por nuestros indígenas a consumir este tipo de ingredientes, pero en otras partes del mundo, digamos Europa, porque pues en Asia también se consume. En Europa sí lo ven como raro que uno coma insectos, pero pasa algo muy curioso, es que nuestra hormiga culona ha sido catalogada por los grandes chefs del mundo como un ingrediente increíble. Esto no es un capricho que tengo yo, sino los mismos chefs a nivel mundial han dicho que el ingrediente es espectacular. No hay un defensor más grande en Santander de la hormiga culona que él. Puede durar horas contando historias alrededor de su majestad. Sus empleados siempre están atentos a nuevas preparaciones que pueden brotar de su imaginación. Su cocina es un templo de creatividad. Bueno, y para coronarlas le ponemos nuestro polvo de hormiga. Esto es un polvo que hacemos con todas las hormigas que deshidratamos. Nos va a dar una potencia de sabor increíble. Grandes chefs han catalogado el sabor de la hormiga como un sabor umami, más conocido como el quinto sabor. Haría parte del conglomerado de sabores que lo hacen parte de las carnes curadas, los tomates secos, las anchoas o esos exóticos platos asiáticos con algas desconocidos por los occidentales, las setas, la salsa soya y los fermentados. Y es que la hormiga no es dulce, ni salada, ni amarga, ni ácida. Es indefinible. Por eso es umami, por eso es única y su sabor casi indescriptible. Un sabor que solo se puede sentir en el paladar cuando te pone a salivar y a explotar tus papilas gustativas. Para darle más fuerza a la hormiga y sus presentaciones nace la campaña Amor a la Tradición, creada por el chef Carlos Cárdenas y Diana Tavares, quienes están recorriendo cuanta calle sea necesaria para reivindicar el buen nombre de la hormiga culona. Y como la unión hace la fuerza y Santander ha sido cuna de los más aguerridos revolucionarios, decidí emprender una ruta que me demostrará por qué estamos frente a la revolución de la hormiga. En medio de ese recorrido, el sabor de la hormiga culona fusionado con los más deliciosos toques dulces. No podía ser en otro lugar más que en Florida Blanca, la ciudad dulce de Colombia, en el área metropolitana de Bucaramanga, donde pueden encontrar dulces de todos los colores y variedades. Nada mejor que poder disfrutar su clima caliente con la frescura de un buen raspado o deleitarse con una de las icónicas obleas que por supuesto ahora tienen como ingrediente estrella a su majestad la hormiga culona. ¿Quién mejor que Cristian Jiménez, que creció entre los dulces del negocio de sus padres, para contar cómo nace esta fusión? Soy amante de la hormiga culona porque pues de pequeño, desde por acá en las tierras, tanto en la cumbre como arriba en donde quedaba palomitas, nosotros íbamos con nuestros hermanos, con las familias, amigos, a conseguir hormigas culonas, a sacarlas del huequito y todo eso. Pues desde ese entonces yo comía hormigas culonas y nos las comíamos hasta crudas. Las sacábamos del hueco, quitábamos patas y cabezas y moviéndose así nos las comíamos. Entonces, como he hecho obleas de todas las formas, quise darle una oblea más representativa a Santander. La hormiga es nuestro animalito insignia y para mí es muy deliciosa. Lo más complicado era buscarla cómo se pueda combinar, porque no solamente es colocar ingredientes en una galleta, en una oblea, es saber preparar una oblea para que el consumidor final, al morderla, empiece a despertar esos sabores en el paladar que dice, wow, esto es una maravilla, no pensé que supiera así, es deliciosa, cambié la expectativa de lo que había, me encanta, vuelvo mañana. Y volvieron acompañados de muchos más y se regó como pólvora, como dicen los santandereanos, el rumor sobre la nueva creación de la oblea de la hormiga culona con arequipe de café, un conjunto de sabores que para quien lo prueba jamás lo olvida. Cuando vamos a hacer ya la oblea, ya cuando vamos a fusionar la oblea, el arequipe tradicional pues no combina como esperábamos, porque nosotros probamos de todas las formas. Tendríamos que buscar un ingrediente que aún así se llamara arequipe, pero que tuviera también el mismo sabor o similar a la hormiga. Una de las cosas más complicadas cuando se come hormiga culona es que las partículas de la hormiga se quedan en la boca. Y eso es donde la gente empieza como a incomodarse al comerla. Entonces el arequipe lo que nos va a ayudar, el arequipe de café, porque el arequipe que utilizamos es arequipe de café,
tenemos que buscar un sabor a tierra y qué más que el café para que nos dé ese sabor. Y es que se trata del auténtico sabor de las entrañas de la tierra santandereana, donde la gente tiene fama de ruda, malgeniada, de hablado golpeado, pero que vibra por el amor tan grande que sienten por sus tradiciones. Esta hormiguita que está acá, pues, tú la ves, son muy deliciosas. Ha traído turistas internacionales, nacionales, que vienen exclusivamente a comerse una oblea a otro nivel. A algunos se les dificulta mucho, les da como miedo, terror, porque dicen, ¿será que esos animalitos saben a rico o qué tienen los animalitos? Pero cuando empiezan a comerla con el arequipe de café, que ahorita lo vamos a probar, se dan cuenta la maravilla y la delicia que es comerse una oblea a otro nivel. Por eso, bravo santandereanos, siempre adelante, ni un paso atrás. Esa frase del himno de Santander representa también la lucha de muchos empresarios que quieren dignificar el sabor de la hormiga culona en Colombia y en el mundo. Pero no solo chefs de renombres tienen esta tarea, los políticos se unen también a esta labor. Es el caso de Carlos Parra, un concejal de la Ciudad Bonita, que se unió con varios amigos en Contratación Santander, encontró el motivo de la galleta Ata. Conozcamos su historia. Otro de sus férreos defensores es Carlos Parra, un joven concejal muy controversial en sus posturas y que fue candidato a la alcaldía de Bucaramanga. También es un emprendedor que, como en la política, se da la pelea por la hormiga culona. En lo personal, yo siempre he tenido mucho arraigo por la cultura santanderiana. Y la hormiga, más allá de un plato, es además un símbolo de la identidad santanderiana. Entonces, usted en Bucaramanga va a encontrar esculturas, pinturas, canciones, un montón de cosas sobre la hormiga, porque más que el plato en sí mismo es una representación que une a todo el mundo, y usted va desde Vélez hasta Barranca, así allá no salgan y sienten identidad alrededor de la hormiga. Entonces, cuando yo decidí emprender en este tema, pues con mi socio lo hicimos también porque era un asunto representativo, que usted al promoverlo, al hacerlo, también está promoviendo la cultura de Santander. Con esa intención inició su sueño de crear algo alrededor de su majestad, la hormiga, y precisamente algo lo cautivó en un viaje al municipio de Contratación, Santander. Aparte, algo muy chévere, y era que había una hollada de hormigas, una hollada así en la cocina, y eso, verlo aquí en Bucaramanga es como usted viera, no sé, 2 millones de pesos ahí, o sea, muy costoso. Entonces yo metí la mano, me la comí como comerme 50.000 pesos de un solo bocado y empezamos a hablar a partir de eso. Entonces se nos quedó el cuento y empezamos a hablar y a explorar ideas. Y hicimos otras pruebas, probamos y dijimos, es una galleta de hormiga. Entonces así arrancó la conversación. Carlos y sus socios seguirán apostándole a su emprendimiento de galleta de hormiga culona, demostrando que hay que probarlas para darle su voto de confianza. Tienen que probar Ata, las galletas de hormiga culona, que es un antojo de lo que somos. En la página Ata Santander hay historias, todo el recorrido, gastronomía alrededor de la hormiga. Una cosa que pocos saben y ni se imaginan es que no solo en Barichara, Socorro, Curití, también en municipios de la provincia de Vélez, entre otros, tienen las condiciones específicas para dar vida a las hormigas culonas, que emergen de la tierra durante los primeros meses del año. Dentro de la ruta que emprendí rastreando las hormigas, en la calle me topé con un punto de tradición: las hormigas de Doña Zoraida, una socorrana que vende hormigas en el mismo puesto del centro comercial La Isla desde hace 30 años. Propios y extranjeros se pasean por el puesto de Doña Zoraida para disfrutar de esta delicia legendaria. Hay quienes las comen como snacks, otros las prefieren como acompañamientos de otras comidas. Hay gente que la come con yuca, otros con arepa, otros acá de pronto con el trago, cerveza, porque también es rica. Es un pasaboca espectacular. Llaveros hechos por artesanos de Barichara, dulce y, lo más importante, la buena mano de esta mujer que ha sacado durante tanto tiempo a su familia a punta de hormiga. Pocos saben que la hormiga es considerada el oro de Colombia. No es precisamente barata. De hecho,
Como el oro, puede ser muy cara, encontrando paquetes que rondan desde los 25.000 hasta los 240.000 pesos dependiendo del tamaño. La palabra lo dice todo, ¿no? Es un producto muy exquisito, de verdad, y lo puede consumir con cualquier otro producto. Muy rica, todo, deliciosa. Todo lo más aquí en el puesto de mi comadre Zoraida. Cientos de historias alrededor de este manjar santandereano, tantos recuerdos que nos llevan a pensar que esta tradición y amor por las hormigas debe continuar a manos de estos hombres y mujeres que se unen para demostrar que hay hormiga culona para rato, aunque algunos todavía se atrevan a decir lo contrario. Su majestad, la hormiga culona, como buena santandereana, se ha revelado. Larga vida a la hormiga culona, larga vida a nuestras tradiciones gastronómicas colombianas, de las que hay que sentirse muy orgullosos. Con esto llegamos al final de este viaje hacia lo extraordinario, donde lo cotidiano y aparentemente pequeño se transforma en asombro y en donde cada historia deja una huella cuando sentimos la experiencia del otro. Porque lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Nos vemos en una próxima oportunidad con más relatos que desafían lo común y nos recuerdan que lo extraordinario siempre está más cerca de lo que imaginamos. Hasta pronto.